Las bacterias son microorganismos unicelulares que miden de 0.5 a 5 micras y su estructura es simple y se caracterizan porque no tienen membrana celular. Su estructura comprende elementos obligados que son la membrana citoplasmática, la pared celular, el citoplasma, que tiene ribosomas, y el ADN. Y los facultativos son los que pueden o no estar, como la cápsula y los flagelos. En la envoltura se encuentra la membrana celular que mantiene constante el medio interno y a ella se anclan fimbrias y pilis, la pared que está formada por peptidoglucano que da rigidez, elasticidad y forma, el glicocáliz que comprende la cápsula y la mucosa, la cápsula que da protección, virulencia y antigenicidad, la mucosa que da protección, adhesión y dificulta el acceso de fármacos. Como elementos internos tenemos el citoplasma, el ADN cromosómico o mejor conocido como nucleoide, los plásmidos que están constituidos por ADN, el esporo que da resistencia e impermeabilidad, y los apéndices que son los flagelos que ayudan al movimiento, fimbrias que ayudan a la adhesión y los pilis. La tinción de Gram es utilizada para la visualización de bacterias. Esta tinción se basa en las características de la pared celular presente en las bacterias. Las bacterias Gram positiva tienen una pared celular simple, la capa de peptidoglucano es gruesa, no tienen una capa externa de lipopolisacáridos y tiñen de color azul o violeta. Y las bacterias Gram negativas tienen una pared celular compleja, tienen una capa de peptidoglucano fina y tienen la capa externa de lipopolisacáridos y estas tiñen de color rojo o rosado. Los cocos se pueden dividir de acuerdo a su forma, que puede ser redondeada, ovoide, reniforme, que significa que tiene un lado aplanado, y lanceoladas, que tiene un extremo afilado. Y también pueden dividirse por agrupaciones, que es diplococos, que tienen 2, tetradas, que van de 4 en 4, estreptococos, que van en cadena, estafilococos, que son racimos, y sarcinas, que es en forma de cubos. Los bacilos, de acuerdo a sus extremos, pueden tener un ángulo recto, pueden ser redondeados, afilados o engrosados. Y de acuerdo a sus agrupaciones pueden ser diplobacilos, que es de 2, estreptobacilos, que va en cadena, y empalizadas, que son grupos irregulares. Incurvadas, de acuerdo a su forma, pueden ser vibrios, que tienen forma de coma, espirilos, que tienen varias en un solo plano y son rígidas, y las espiroquetas son flexibles y se mueven. Su nutrición, de acuerdo a su origen, pueden ser exógenos, es decir, que lo obtienen del hombre, endógenos, que lo obtienen de tejidos o secreciones, e interbacterianas, que lo obtienen de otras bacterias. También su nutrición se divide en poder de síntesis, que puede ser autótrofos, es decir, que obtienen de acuerdo al dióxido de carbono, heterótrofos, que lo obtienen de compuestos orgánicos. Y las fuentes energéticas pueden ser fotótrofas, que es decir, que la obtienen de la luz, y quimiótrofas, que la obtienen de reacciones de óxido-reducción. En estos dos últimos apartados se pueden juntar y pueden formar fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimioautótrofas o quimioheterótrofas. En el catabolismo degradan compuestos complejos a sencillos y de estos se obtiene energía. El anabolismo consiste en la síntesis de moléculas más complejas a partir de sencillas y este proceso requiere energía. Su ciclo celular se lleva mediante la fisión binaria, es decir, el resultado es 2 células hijas con la misma cantidad de información genética. Su curva de crecimiento se divide en etapas: la latencia, que consiste en la adaptación, el crecimiento exponencial o logarítmico, que es cuando alcanza su máximo de duplicación, el equilibrio es cuando se agotan los nutrientes y hay equilibrio entre las células viables y las que no, y la muerte o declive logarítmico. Los antibióticos son fármacos encargados de la destrucción de bacterias. Sus características deseables son que tengan toxicidad sobre la bacteria, eficacia bacteriana y que no tengan efectos adversos, es decir, que no sean tóxicos, alérgicos. Los antibióticos pueden actuar como bactericida, es decir, que matan en su totalidad a la bacteria, y como bacteriostáticos, que inhiben su crecimiento. Los mecanismos de acción de los antibióticos pueden ser los siguientes: inhibición de la síntesis de la pared, inhibe la síntesis de peptidoglucano y la transpepticación. Este es un paso en la formación de la pared. Alteración de la membrana celular,
Daña los fosfolípidos de la bicapa y actúa como un detergente. Inhibición de la síntesis de proteínas. Bloquea el ARNM30S y la transpeptidación de aminoácidos. Interferencia de la síntesis de ácidos nucleicos. Inhibe la ADN y su función, así como el ARN. Y por último, la interferencia de la síntesis de metabolitos, que es decir, que bloquea la formación de purina y pirimidina. Los mecanismos de resistencia. Pueden ser el bloqueo del transporte del antibiótico, es decir, cambia los sitios de unión de ingreso, modificación enzimática del antibiótico, produce enzimas para degradar antibióticos, expulsión del antibiótico, cambia las porinas y hace bombas para expulsar el fármaco, modificación de sitio de acción, modifica sus sustratos y los hace más resistentes y por último producción de vías alternas, que es cuando utiliza otras vías alternas metabólicas excluyendo al fármaco. Su relación con el hospedador puede ser saprofitismo, que es cuando viven de forma libre, mutualismo, que es beneficio para ambos, como las bacterias intestinales, comensalismo, que se beneficia el microorganismo, pero no le causa daño al hospedador, y patogenicidad, que es cuando perjudica al hospedador y se manifiesta en enfermedad. Son microorganismos que colonizan al ser humano sano, intervienen en el mecanismo de defensa e inmunológico. Los virus son microorganismos que solo pueden replicarse dentro de células de otros organismos. Las estructuras son el cápside, que es la cubierta proteica que contiene y protege al genoma, el genoma que puede estar constituido de ADN o ARN, simplemente de uno, la estructura del cápside, que está formada por capsómeros, la envoltura o pelos, que a ellos se unen proteínas, y las que no poseen envoltura son llamados virus desnudos. Otros elementos pueden ser la matriz y el tegumento, que están en la nucleocápside y en la envoltura de virus envueltos, y las espículas, que se fijan a receptores celulares. Su clasificación se divide de acuerdo a su tamaño, a su peso molecular, es decir, el número de genes, el número de capsómeros y simetría de la cápside, la presencia o no de envoltura, el lugar de replicación intracelular, entre otros. El inicio de la infección vírica se lleva a través de la fijación o absorción, que es la unión del virus y células a través de una proteína vírica. La penetración, que comprende dos mecanismos, que puede ser simple difusión de membrana celular con envoltura vírica y una previa endocitosis. La decapsidación, que es cuando las enzimas celulares dejan libre al genoma vírico. Los mecanismos de replicación del genoma y síntesis de proteínas víricas. El ADN se multiplica en el núcleo celular y el ARN en el citoplasma. El ensamblaje, maduración y salida de los virus de la célula. Los virus no envueltos dependen de la desintegración de la célula afectada para su salida, mientras que los envueltos salen por gemación. Su relación es a través del tropismo, es decir, los virus deben ser estables para sobrevivir y una vez dentro del hospedador se localizan en el lugar más adecuado para replicarse. Existen dos tipos de mecanismos de defensa, los inespecíficos, que son las barreras cutáneo-mucosas, las células natural killer y las citocinas, y los específicos guardan relación con la respuesta inmunitaria. Los amantadanos bloquean la entrada y la absorción y la fijación. Los análogos de los nucleósidos impiden la producción de ácidos fólicos, purinas y pirimidinas. Los bloqueantes de las enzimas no análogos de los nucleósidos evitan la replicación, transcripción y traducción. Los análogos de los pirofosfatos bloquean la incorporación de fósforo a nucleósidos y la formación de ADN y ARN. Los inhibidores de proteasas inhiben la proteína necesaria para la maduración y los interferones bloquean la traducción del ARNM. Los hongos son eucariotas y pueden ser parásitos o viven en materia orgánica en descomposición. Tienen núcleo, mitocondrias, vacuolas, retículo endoplásmico, aparato de Golgi, ribosomas, citoplasmas, la membrana que tiene ergoesterol, la pared que está compuesta de quitina, mananos y glucanos y algunas cápsulas que rodean a la pared. Los hongos filamentosos o mohos están formados por hifas y el conjunto de hifas se les llama micelio. Los hongos levaduriformes son globulosos, ovales y tienen una textura húmeda, cremosa y se reproducen por gemación. Los dimórficos tienen un crecimiento filamentoso y micelial.
Son quimioheterótrofos. Micetismo es una enfermedad por ingesta de setas venenosas. Micotoxicosis es la ingesta de alimentos contaminados con toxinas de hongos. Las alergias es la sensibilización a antifúngicos. Las micosis son enfermedad infecciosa por hongos. Pueden ser superficiales, que son las que crecen en capas queratinizadas como piel y pelo y no invaden. Cutaneomucosas invaden piel, pelo, uñas y superficies de mucosas. Cutáneas afectan al tejido subcutáneo. Profundas invaden órganos y tejidos internos. Organismos inespecíficos son la integridad de la piel, mucosa y la microbiota normal. Los específicos son pacientes con inmunodeficiencias. Los antifúngicos actúan como fungistáticos que inhiben el crecimiento y fungicidas que producen la muerte. Estos pueden ser anfotericina B y nistatina, que se unen al ergosterol alterando su permeabilidad, los azoles que impiden la síntesis de ergosterol, gliciofulvina que actúa sobre microtúbulos, fluorocitosina que inhibe la síntesis de ARN e interfiere en la formación de ADN, y los que actúan sobre la pared celular, específicamente sobre lipopéptidos, y las alilaminas que inhiben la escualeno necesaria para la síntesis de ergosterol. Los parásitos dependen del hospedador para su hábitat y su nutrición. Los parásitos obligados no sobreviven sin el hospedador, es decir, dependen metabólicamente de ellos. Los parásitos facultativos son los que son de vida libre. Los ectoparásitos se localizan en la superficie externa. Los endoparásitos se localizan dentro de aparatos o tejidos. El hospedador definitivo alberga el estadio adulto o la fase de reproducción sexual, mientras que el hospedador intermedio alberga formas larvarias o reproducción asexual. Los protozoos son unicelulares y tienen uno o varios núcleos. Son heterótrofos y a su vez se dividen en holozoico, que es cuando se alimentan de microorganismos o partículas alimentarias mediante fagocitosis, y los líquidos mediante pinocitosis, y los materiales no digeribles se eliminan por difusión. Mientras que el saprozoico son los nutrientes que penetran la membrana por difusión simple o transporte activo. Su reproducción asexual es mediante la división binaria y como resultado se obtienen dos células hijas. La reproducción sexual es la formación de gametos haploides que dan lugar por fusión a células diploides. Los helmintos y los artrópodos tienen tamaños desde menos de 1 milímetro hasta metros. Los platelmintos tienen cuerpo aplanado, simetría bilateral, pueden ser monozoicos o polozoicos y están recubiertos de tegumento y parenquima. Son de vida libre y parasitaria. Los nemátodos tienen cuerpo cilíndrico, pueden ser de vida libre y parasitaria, parasitando el tubo digestivo, sangre y linfáticos, y están recubiertos de cutícula no celular. Los artrópodos son invertebrados, segmentados, celomados, simetría bilateral, exoesqueleto quitinoso, además son ovíparos y se dividen en clase insecta y en clase arácnida.